Si entendemos que la ética es aquella disciplina de la filosofía que aborda la conducta humana, el comportamiento, en relación a lo que se puede considerar correcto e incorrecto, eh, bueno o malo, beneficioso o perjudicial, etcétera, un problema ético sería cualquier situación que apuntara a esto. No obstante, tenemos un problema fundamental que, que determina todo esto, que tiene que ver con que en la época que vivimos se caracteriza por ciertas situaciones que de algún modo trastocan todo este asunto, lo condicionan. Y este es el problema de la llamada devaluación de los valores superiores, que es la forma en que Nietzsche define el nihilismo. Y eso significa que hay una carencia de parámetros. Por lo tanto, esta carencia de parámetros para poder determinar qué es lo correcto o lo incorrecto es una situación todavía más fundamental que cualquiera de los otros problemas que nos podemos plantear, que es la felicidad, cómo se obtiene, digamos, que la plenitud humana, etcétera. Esta situación de carencia de parámetros, digamos, derivada de esta devaluación de los valores superiores, de algún modo condicionan todo los demás planteamientos que podemos hacer acerca de lo incorrecto o lo incorrecto. Y esto es así porque el nihilismo, como fenómeno que tiende a la devaluación o debilitamiento de los valores superiores, también debilita los marcos de referencia. Y eso es lo que produce la consecuencia de un retroceso de un etos. Recordemos que habíamos definido un etos como un conjunto de principios comúnmente aceptados. Comúnmente aceptados se refiere a aceptados en común por un conjunto, por una comunidad, por un conjunto humano. Y esta devaluación de los valores superiores, este debilitamiento de los marcos de referencia, produce al mismo tiempo que una cierta desvinculación, la pérdida de los vínculos comunitarios, produce desorientación y también trae como consecuencia el individualismo. También, asimismo, se deriva del individualismo el surgimiento de una moral que tiene ciertas características, que es inmediatista, es decir, se plantea según lo que está, lo más inmediato, no ve más allá, no ve, digamos, las consecuencias ulteriores o posteriores de las acciones. Es pragmatista, por lo mismo, considera lo más inmediato, lo que es útil o lo que no es útil, en función de la persona nada más, poco más, digamos, no se orienta en función de los intereses propios, sin considerar demasiado los intereses de los demás. Y es instrumental por lo mismo también, es instrumental porque busca la utilidad, digamos, propia. Entonces esto determina la predominancia de un tipo humano con unas características reconocibles. Es lo que es lo que Nietzsche había descrito en su anuncio, en su anunciar que próximamente, en los tiempos venideros, iba a aparecer el último hombre. Él llama el último hombre a un tipo humano que, que de algún modo los describe también como el más feo de todos, ¿no? Que está dispuesto a, a denigrar a todos los tipos superiores de ser humano, que tiende, que está dispuesto a, digamos, está dispuesto a todo con tal de obtener ventajas para sí mismo. Por lo tanto, está dispuesto a denigrar a los demás seres humanos en función de lograr comodidad o diversión. Eh, Bueno, aquí tenemos el esquema de lo que Nietzsche entendía como el último hombre, el que adjetivaba como el más feo de todos. Aquí está la descripción: temeroso, cobarde y descomprometido, dispuesto a destruir a otros por un poco de confort, de comodidad o diversión, denigrador nato de todos los tipos superiores y también de todas las ideas superiores, ¿no? Finalmente esa es la característica del ser humano descreído, que ya no cree en nada. De ahí viene el nombre nihilismo. Nihilismo quiere decir, recordemos, que significa creer en nada, ¿no? Entonces, Nietzsche había anunciado
durante su obra, o sea, su época, en su desarrollo de su obra, la pleamar del nihilismo. ¿Qué quiere decir esto? Él vivió a finales del siglo XIX y ya el nihilismo, digamos, el descreimiento respecto a los valores trascendentes, digamos, los valores que no se refieren a lo que tenemos delante, sino a lo que trasciende a lo que tenemos delante. Los valores trascendentes son los valores superiores, aquello que permite ordenar las visiones del mundo, lo que permite plantear, atenerse a ciertos criterios y valores que no se rigen por lo inmediato, por lo útil nada más, sino que consideran otras, tienen en cuenta otras consideraciones, ¿no? Eh, este fenómeno de la pérdida de los valores, Nietzsche lo constata ya en su época, pero lo constata como un fenómeno que recién está comenzando, o si bien, aunque no está comenzando recién, sí está empezando a tomar una dimensión, digamos, preocupante. Pero él ve que, aunque ya comienza a tomar una dimensión preocupante, el desarrollo de este fenómeno se va a dar más adelante. Por eso él anuncia la llegada del nihilismo, él lo alude como la llegada de la pleamar del nihilismo. La pleamar es en el mar cuando sube la marea, ¿no? Sube la marea en ciertos momentos del día. Si el mar llega hasta una cota durante el día, cuando sube la marea, avanza 10, 15 metros considerablemente. Las olas suelen golpear, digamos, la barrera que cuando está la marea abajo ni siquiera se acercaba allí, ¿no? Entonces como queda borrada la playa. Entonces a eso se refiere, ¿no? Cuando anuncia la playa del mar del nihilismo, anuncia la subida de este fenómeno, la subida, digamos, a su punto máximo, ¿no? Entonces, aunque en su época el fenómeno estaba en gestación, ya se mostraba como un fenómeno preocupante para gente que tenía cierta visión como él ve que de todos modos va a completarse el fenómeno, va a llegar a su cota más alta en los tiempos que vienen, ¿no? Nietzsche cuando escribe anuncia cosas para los 100 años que vienen y describe al nihilismo como el más incómodo de todos los huéspedes. ¿Qué quiere decir esto? Que para él el nihilismo no es algo que será definitivo, sino que es un momento que va a atravesar la humanidad. Es decir, un huésped no viene para quedarse, se queda, aloja unos días, puede ser unas semanas, lo que sea, pero, pero después sigue su camino, ¿no? Solamente se aloja un tiempo determinado, ¿no? Entonces, cuando él habla del nihilismo como el más incómodo de los huéspedes, determina que es una situación bastante compleja, difícil, pero al mismo tiempo transitoria. Es decir, no es definitiva, es algo que va a pasar. eh, si bien es un periodo tremendamente complicado y difícil, es un periodo que va a quedar atrás, ¿no? Digamos, resumiendo, es un periodo de la historia humana, pero no es un punto al que se llega de modo definitivo, ¿no? Es una situación de tránsito, una situación a superar más adelante. Bueno, nihilismo se define por su significado etimológico, por el significado del término que compone la palabra nihil, nada, como aquel enfoque eh, o perspectiva que considera que todo se reduce a nada, que nada tiene sentido. Y eso se traduce en un rechazo a los principios religiosos, morales o nociológicos, ¿no? Los principios nociológicos se refieren a los principios del conocimiento. Esto fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido. Si la vida no tiene sentido, nada tiene sentido. Y si nada tiene sentido, tampoco tiene sentido ningún principio, ningún valor, ni tampoco el conocimiento mismo pierde sentido. Todo esto se deduce de la pérdida de los valores trascendentes, lo que había mencionado anteriormente. El mundo es lo inmanente, lo que está delante nuestro, pero eso no puede ser todo lo que existe, puesto que para el conocimiento siempre lo manifestado era lo que muestra o proviene del mundo inmanifestado que está más allá. Eso es lo que trasciende lo que vemos, ¿no? Lo que vemos no puede ser todo lo que existe, lo que vemos es solamente lo manifiesto, pero el universo mismo está siempre en un movimiento de lo manifestado desde lo inmanifestado. Por ejemplo, el momento presente proviene de un tiempo que objetivamente no está, ¿no?
todo el pasado no está para nosotros, ¿no? Se ha perdido y el futuro tampoco está para nosotros, está por venir. Pero el momento presente es un un hilo fino que, que está entre dos tiempos que no están frente a nosotros. Por lo tanto, el presente, que es lo manifestado, proviene de lo inmanifestado, que es todo el tiempo que ha pasado, y además en una dirección hacia todo un tiempo que no está frente a nosotros, pero que está por venir. Y entonces, si entendemos esto, podemos comprender que el mundo manifestado proviene y da curso al mundo no manifestado. Si nos guiamos solamente por lo que está manifestado, estamos considerando una parte muy pequeña de la realidad. Entonces, bajo este principio de que no hay principios trascendentes, la idea que, que proviene de allí, la que se deduce de allí, la consecuencia de esto es que pareciera que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano y sus valores y su sufrimiento, puesto que si no existe una finalidad como sentido de la existencia, por tanto no hay una verdad con mayúscula, ¿no? Una verdad absoluta, y por lo tanto la realidad es mera apariencia, ¿no? Esta es la perspectiva del nihilismo, es algo que conduce, ¿no? A la pérdida de cualquier sentido, no solo de cualquier referente, sino de cualquier sentido, sobre todo. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a resaltar. ¿De dónde procede el nihilismo? Eh, Recordemos que habíamos definido que las comunidades en un comienzo, las culturas, tienen una firme arraigo a las creencias de donde provienen unos valores orientativos y que esos principios, valores, creencias es lo que son asumidas de modo en conjunto por un colectivo, es lo que da cohesión a las comunidades, puesto que dan un fundamento común, ¿no? Ese fundamento común es lo que lo hace ser una comunidad, tener una común unidad en base a referentes y principios orientadores que son claros, que todo el mundo o casi todo el mundo reconoce de un modo inmediato y sin que exista discusión acerca de ello, ¿no? Suelen provenir de las creencias porque las creencias son aquellos que mantiene próximo un sentido de lo trascendente. Y esto ocurre en las fases tempranas, en la evolución de la cultura, en las fases tempranas existe esta situación, pero conforme se va desarrollando una cultura en fases tardías, en fases más avanzadas, se suele producir un distanciamiento con las creencias. Todo esto se puede entender en el enfoque spengleriano acerca de que las culturas son como los organismos, son desarrollos que tienen un nacimiento, una juventud, una madurez y finalmente una vejez, una decrepitud y luego una desaparición, ¿no? Como una cultura puede ser entendida como un organismo que cumple fases de crecimiento, desarrollo y finalmente llega a su ocaso. Entonces, entonces las fases tardías corresponderían a periodos en que ya se ha ido dilatando este nexo, este vínculo con las creencias que va a dar firmeza, unidad a una comunidad producto de este debilitamiento de estos fundamentos surgen tendencias disgregadoras. Estas tendencias disgregadoras, las consecuencias es el individualismo, ¿no? La atomización quiere decir que se van separando, se van atomizando, en vez de haber un colectivo fuertemente cohesionado, se van haciendo átomos, se van haciendo partes separadas y en lugar de la comunidad, del colectivo, del pueblo, surge la sociedad. Esta fase del individualismo también corresponde a un surgimiento de un relativismo moral, es decir, no hay verdades, sino que depende del punto de vista, esta es la idea del relativismo moral, y también conjuntamente con hedonismo, es decir, regirse por el principio del placer. Entonces, este regirse por un principio del placer corresponde una inversión de valores. ¿Por qué? Porque cuando hay marcos referenciales claros, cuando hay valores, cuando hay principios trascendentes, los fundamentos son el bien común, ¿no? Y cuando se pone el placer por delante del bien común, hay una inversión de valores porque se prioriza lo individual antes que lo colectivo. Acá hay un extracto en que Nietzsche de algún modo está refiriendo a esta situación
del nihilismo, él hace la siguiente apelación. Dice, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte entero? ¿Qué hicimos cuando desenganchamos la Tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? Lejos de todos los soles, ¿no nos precipitamos constantemente al vacío? Y de espalda, de lado, hacia adelante, hacia todas partes. ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No andamos errantes como vagando a través de una nada infinita? ¿No nos absorbe el espacio vacío? ¿No hace acaso más frío? Esta locución Nietzsche la escribe en un libro que se llama La Gaia Ciencia. Finalmente podemos ver en la mitad de esta expresión, cuando dice hay todavía un arriba y un abajo, está dando cuenta de esta situación, ¿no? Que se devalúen los valores significa que se pierden los referentes, ¿no? Los referentes son aquellos que nos permiten guiarnos, ¿no? El arriba y el abajo, el delante y el detrás, digamos, el este, el oeste, todo esto son valores de referencia en términos espaciales, pero está aludiendo acá a los referentes en cuanto a poder guiarse dentro de una situación, saber hacia dónde uno tiene que ir, ¿no? Esta situación del nihilismo y la pérdida de valores, de referentes, de principios trascendentes, se refleja en lo que describe el sociólogo francés, que todavía está vivo, cuando hablamos de un autor, cuando escribimos sobre un autor y ponemos entre paréntesis su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, ¿no? Pero cuando vemos solamente una fecha significa que el autor está vivo todavía. Bueno, Lipovetsky como sociólogo francés plantea en diferentes niveles en su libro, La era del vacío, un mismo problema relativo a esto que estábamos hablando, ¿no? De la pérdida del nihilismo, la pérdida de los referentes, la disolución de los valores superiores, etc. Él plantea el problema de la conmoción de la sociedad, de las costumbres y del individuo contemporáneo en la era del consumo masificado y la emergencia de un modo de socialización y de individuación inédito, es decir, que no se ha dado antes, y que rompe con lo instituido en los siglos anteriores, ¿no? 17 y 18. Dice este autor que ha aparecido una nueva forma de control de los comportamientos, una diversificación incomparable de los modos de vida. Y esto corresponde, según este autor, a una nueva fase en la historia del individualismo occidental. Ahora, esta es la perspectiva de Lipovetsky. Podría decirse más bien que el individualismo occidental surge, sí, puede ser los siglos XV, junto con la burguesía, el pensamiento humanista, después el renacentista, pero va a ser en los últimos 2 siglos donde va a tomar una fuerte, el fenómeno va a tener a cobrar un fuerte acento, ¿no? Se va a acentuar. Este fuerte acento que tiene la nueva fase del individualismo occidental se traduce en un proceso de personalizaciones que se va haciendo cada vez más importante el asunto del personal, puesto que hay un proceso de fortalecimiento del individuo en desmedro y en debilitamiento de los vínculos comunitarios que hacen una comunidad con vínculos fuertes que se van debilitando en este caso. Eso va remodelando en profundidad el conjunto de los sectores de la vida social. Y eso implica una mutación sociológica que dice este autor que es global, es decir, no tiene que ver con Europa solamente, ni con los países más avanzados o no, sino que ocurre en todo el mundo con diferentes niveles, con diferentes grados, ¿no? Por supuesto, y que implica una nueva forma de organizarse y comportarse partiendo desde lo privado, es decir, desde lo personal, lo individual. Entonces este proceso llamado de personalización por este autor produce una fractura de lo que él llama la socialización disciplinaria. Bueno, lo llama este autor y otros autores. La fase de socialización disciplinaria correspondería a la forma en que se organizaba la sociedad en los siglos anteriores, en este sentido de que las relaciones se organizaban manteniendo eh, ciertos valores que, que, que plantea una disposición a la organización de la sociedad en función de objetivos que respetaban, digamos, el bien común, ¿no?
el buen desarrollo y el buen funcionamiento del colectivo, y que en esta nueva fase se van debilitando, apareciendo esta nueva forma de organizarse partiendo desde lo personal, ¿no? Entonces, él describe este proceso como un proceso que lleva a una sociedad flexible basada en la información y estimulación de las necesidades, el sexo y la exaltación de los factores, entre comillas, humanos, ¿no? Esta condescendencia, digamos, con el error, el culto a lo natural, la cordialidad y el sentido del buen humor. Dice este autor que este proceso de personalización surgió como el fin de la edad moderna y la unión de las esferas de la vida social, lo que permite hablar de una sociedad posmoderna. Se entiende que la sociedad moderna tiene dos fases: una primera modernidad que corresponde a los siglos XVII y XVIII, y la posmodernidad que correspondería a este último periodo que estamos viviendo ahora, en el cual, dice este autor, reina la indiferencia de la masa, el sentimiento de reiteración, es decir, de aburrimiento, ¿no? De que las cosas son todas iguales, y estancamiento, de autonomía privada, de innovación superficial. ¿Por qué habla de innovación superficial? Porque la innovación se refiere más que nada a las modas y a cuestiones externas, digamos, tecnológicas, pero no hay realmente una renovación de lo social, ¿no? Más bien hay cada vez un estrechamiento, un debilitamiento. El futuro no se considera o asimila, es decir, es una sociedad que vive de modo ahistórico, no le interesa el pasado, no piensa en el futuro, sino que es una perspectiva que se centra en lo que está en lo inmediato, lo que está aquí y ahora, ¿no? Sin ídolos ni tabú, dice este autor, regida por el vacío, un vacío que no comporta tragedia ni apocalipsis. Finalmente, ¿por qué dice que no comporta un tragedia ni apocalipsis? Porque posiblemente la gente que vive esta situación tampoco es muy consciente de ella. Y esto apunta a una nueva era de consumo que se extiende desde la esfera de lo privado hasta el consumo de la propia vida, es decir, el consumo de la propia existencia a través de la propagación de los más media, ¿no? El consumo de la propia existencia se refiere a esta idea de que si no lo publicaste no existe, ¿no? Entonces, este vivir para la mirada del otro, que finalmente dice este autor que es una pura ilusión, porque parece que uno vive en función de la mirada del otro, pero la mirada del otro tampoco está preocupada de otra cosa que no sea el sí mismo, ¿no? De ahí viene lo que vamos a ver a continuación, que es el narcisismo. Como la cultura moderna amplía el individualismo al diversificar las posibilidades de elección, ¿no? Toda esta cosa la elección en el sentido del consumo, ¿no? De que los objetos aparecen diferentes objetos con diferentes características para supuestamente ampliar el círculo de la elección. Entonces, esta diversificación que apunta a lo objetual, al consumo, en realidad anula los puntos de referencia en cuanto a lo que es más allá de los objetos, a los valores, y destruye los sentidos únicos. ¿Qué son los sentidos únicos? Aquello que da sentido a la existencia, ¿no? Cuando yo tengo ciertas creencias que dan sentido a mi existencia, es cuando tengo un sentido único de la vida, de lo que es de su valor, de su razón, ¿no? Entonces se destruyen los sentidos únicos y los valores superiores, y aparece el valor narcisista como consecuencia y manifestación del proceso de personalización, es decir, el individuo vuelto hacia sí mismo. Se pasa del individualismo limitado al individualismo total. La era posmoderna, dice este autor, está obsesionada con la información y la expresión gratuita, es decir, poner todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa, todo lo que vive. Todo esto es como vivir como de un escaparate, una vitrina, ¿no? La prioridad del acto de comunicación, o sea, en esta situación hay una prioridad del acto de comunicación sobre lo comunicado. La comunicación sin objetivo ni público, en la que el emisor, es decir, el que da la información, el que publica cosas, se ha convertido en el principal receptor. Finalmente tampoco tenemos ninguna garantía de lo que publicamos le interesa a los demás, ¿no? Pero estamos vueltos en esa, entre comillas, comunicación. Es una comunicación extraña porque finalmente ha desaparecido el otro, ¿no? Es una necesidad, dice este autor, de expresarse en sí, aunque sea para sí mismo, comunicar por comunicar, expresarse solo por el hecho de expresar,
es decir, dice este autor, la lógica del vacío. Este mismo proceso que el sociólogo Lipovetsky, el sociólogo francés Lipovetsky describe en el libro La era del vacío, es tratado por otro autor alemán, también todavía está vivo, Sloterdijk, que dice que para hablar del fenómeno alude a la figura del cínico, pero para aclarar malos entendidos establece las diferencias entre el cínico, digamos, entre comillas, clásico, el cínico que corresponde a una de las cuatro escuelas de estas escuelas del helenístico romanas, ¿no? Recuerden que estaba el escepticismo, el epicureísmo, el estoicismo y el cinismo. Entonces, para cuando él habla del cinismo como un fenómeno, digamos, moderno, lo diferencia del cinismo, entre comillas, clásico, el que correspondía a una de estas cuatro escuelas helenístico-romanas. Entonces dice que a diferencia de la figura cínica de la antigüedad, el cínico de hoy aparece como un tipo de masas. ¿Por qué? Porque anteriormente era un tipo, digamos, excéntrico. Habían pocos sujetos que tuvieran estas características, aquellos que de algún modo en la escuela cínica tenían esta idea de que la civilización, o sea, que las normas de la civilización eran una serie de artificios que no correspondían con la vida natural. Entonces, tratando de volver a la vida natural muchas veces tenían ciertos excesos, ¿no? Como hacer sus necesidades en la calle, o tenían comportamientos que de algún modo producían cierto rechazo, ¿no? Eh, pero dice en cambio Sloterdijk que el cínico de hoy aparece como un tipo de masas, ya no es casos individuales, no son casos apartados o digamos, em, particulares, ¿no? Sino que es un tipo que se ha hecho masivo y por lo tanto dice que habla de un carácter social de tipo medio, ¿no? Y es tipo de masas no solo porque la avanzada civilización industrial haya producido el tipo del individualista amargado como un fenómeno de masas, sino porque las mismas ciudades, convertidas en difusos conglomerados, dice, han perdido la capacidad de crear caracteres públicos aceptables de modo general. Entonces el cínico, dice Sloterdijk, ha dejado de ser un marginado para convertirse, disculpen, en lo que él llama un integrado antisocial. Es una expresión bastante paradójica porque dice integrado y al mismo tiempo dice antisocial. En principio un antisocial sería alguien que no está integrado, pero como el fenómeno de lo antisocial se ha vuelto masivo, dice que el cínico se ha convertido en un integrado antisocial, es decir, como que el cinismo hoy en día es la forma, digamos, masiva de ser. De esta manera, dice Sloterdijk, que el cínico no entiende su manera de ser como algo que tenga que ver con el ser malvado, ¿no? Sino como una participación en el modo de ver colectivo y además moderado por el realismo. ¿Qué quiere decir? Que el cinismo moderno o el cínico moderno ve su forma de ser como una consecuencia de lo que él tiene por realidad, ¿no? La realidad es la que lo hace ser como es. Entonces dice, los cínicos no son tontos, dice Sloterdijk, no son tontos y más de una vez se dan cuenta total y absolutamente de la nada a que todo conduce, ¿no? Finalmente aquí está el nihilismo, ¿no? En la perspectiva nihilista conlleva esta actitud. Saben lo que hacen, pero lo hacen porque las presiones de las cosas y el instinto de autoconservación a corto plazo hablan el mismo lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que las situaciones lo llevan a ser así y también el instinto de autoconservación, es decir, de mantenerse en juego. Para eso esta actitud cínica le ayuda, ¿no? Entonces define este autor el cinismo como falsa conciencia ilustrada. Ahora, la expresión misma es también otra paradoja, ¿no? Porque en la conciencia ilustrada, recuerden que la ilustración se proponía como traer el conocimiento a un hombre que estaba en una época donde estaba masificada la ignorancia, la superstición, la creencia religiosa. Entonces se supone que la ilustración trae el conocimiento. Entonces llamar el cinismo como falsa conciencia ilustrada quiere decir que la ilustración finalmente ha traído algo que se pretendía conocimiento, pero que no ha ayudado al ser humano a salir de su situación, sino que puede que incluso la haya agravado, ¿no? Entonces dice que el cinismo es la conciencia modernizada y desgraciada,
aquella en la que la ilustración ha trabajado al mismo tiempo con éxito, porque él ha cambiado toda su forma de ver, todos sus valores, entonces dice al mismo tiempo con éxito, porque lo ha logrado cambiar toda esta forma de percibir, de valorar, y las mismas creencias como fundamentos han sido transformadas, ya no puede ver como veía antes de la ilustración, entonces dice aquella conciencia en que la ilustración ha trabajado al mismo tiempo con éxito, pero en vano, es decir, no se han conseguido los objetivos.